por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Una semana más, un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre los saluda con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto que sí, como siempre los invitamos que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook por escrito MX, también en Twitter @por escrito, en Instagram @revista por escrito y en Spotify por escrito. Síganos a través de nuestros canales de YouTube y sobre todo recuerden que cada miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión de este programa a través de Código Libre. Síganos, por favor. Pues vamos a invitar a nuestros radioescuchas y gente que nos sigue en Código Libre a una marcha. Vamos a nuestros pretextos literarios. Autor desconocido. Bienvenidos a la sección de pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Fíjate que vamos a hablar de un pretexto que se trató de ocultar por muchos años de la historia mexicana. Vamos a hablar de una noche oscura, que es la noche del 2 de octubre y lo que sucedió en Tlatelolco. Y que si no hubiera sido gracias a los intelectuales y a las letras, hoy realmente sabríamos menos de lo que en realidad se sabe, de lo que sucedió aquella tarde-noche del 2 de octubre de 1968 en la explanada de Tlatelolco, de las tres culturas. Uno de los episodios históricos más relevantes de la época contemporánea en el siglo XX de nuestro país, sin lugar a dudas. ¿Sí? Vamos a hablar y ahorita en un momento más vamos a empezar a contextualizar esta noche trágica, porque hay que llamarlo como tal. Es una noche trágica, dolorosa, cruda, que, como bien lo comenta Ceci hace un momento, si no fuera por las personas que se han atrevido a escribir sobre este tema tan relevante de nuestra época, estamos hablando de 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Que mucho tiene que ver también que en ese momento estaba Luis Echeverría dentro de su gabinete y es uno de los personajes centrales en este acontecimiento. La realidad es que son temas de protesta, son temas de inconformidades. Por lo general hablamos de que cuando queremos hablar de protestas, siempre son los sectores más juveniles, universitarios, y este caso no fue la excepción. Entonces, gracias a las letras, vamos incluso a conocer los dos lados de la moneda. Yo siempre reitero esto, ¿no? Que en la historia hay que conocer todos los lados, todos los ángulos, todas las aristas, y en este caso nos vamos a encontrar con literatura muy atractiva sobre los hechos trágicos, pero también vamos a encontrar la pluma, las letras, las palabras de personas que están en contra, ¿no? Que están del otro lado de esta moneda y que incluso culpan a los propios estudiantes por haber estado inmersos en este movimiento. Entonces, un tema muy interesante, muy atractivo y que bien se dice, ¿no? El 2 de octubre no se olvida y creo que nunca se olvidará. Se dice que juventud, divino tesoro, y creo que no solo tiene que ver con la edad, creo que tiene que ver mucho con la actitud. Y efectivamente, porque el joven que tiene una proyección de vida por delante importante es quizá quien mejor se puede dar cuenta de que si no hace hoy algo, el futuro va a ser igual a lo que tiene en presente y sabe que puede ser mejor. En clases de historia a los alumnos les digo que existen años referencia y es un año de referencia no solo para México, lo fue para el mundo entero. La primavera de Praga, en República Checa hay movimientos, en Francia hay movimientos y a nivel mundial estamos en un cambio de época en el que se empieza a exponenciar brutalmente todo lo que es el capitalismo que vivimos el día de hoy. Y se venía de unos años con muchísima bonanza económica a nivel mundial después del crack del 29. Y empiezan las recesiones. Claro, vienen las primeras grandes crisis. Y esa crisis social, política, económica se ve reflejada en este año de 1968 y por eso es un año referente para nosotros.
Y para México fue un año muy importante. ¿Por qué? Porque México venía de una imagen muy rural, de la Revolución Mexicana, que durante mucho tiempo se volvió como el unitema, y de repente México se pone en el mapa mundial. ¿Por qué? Porque vamos a ser el primer país latinoamericano en ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. Y eso hace que el mundo voltee y muchos artistas mexicanos están contentos con lo que va a suceder. Ramírez Vázquez, el gran arquitecto de la época de los 60s y de los 70s, hace el logotipo con el que va a volar la Paloma de la Paz. ¿Y quién iba a decir que esa Paloma de la Paz se iba a manchar con los hechos que sucedieron en esa explanada de las tres culturas cuando hubo tiros? Hay quienes dicen que fueron unos francotiradores sembrados directamente por el ejército, hay quienes dicen que fueron los propios estudiantes, hay los que dicen que hubo por ahí mano negra y no fueron unos ni otros. El cuento es que hubo tiros y hubo muertos. Y fue terrible porque eran jóvenes que simplemente nunca se imaginaron que se iban a topar con la muerte, porque ellos estaban protestando de manera pacífica y muchos nunca entendieron por qué sucedió en realidad todo eso. Sí, efectivamente hay muchos elementos sobre los que contextualizar alrededor del panorama, ¿no? Del movimiento del 68. Por un lado, Ceci ya nos adentra a los Juegos Olímpicos, ¿no? México iba a ser el gran anfitrión de los Juegos Olímpicos y solo un par de años después también venimos a ser la sede del Mundial de Fútbol. Quiere decir que México era un panorama mundial en aquel momento por estos dos grandes eventos que pues, nosotros íbamos a albergar en propia casa. Por el otro lado, también tenemos que pensar un poco, si nos vamos hacia atrás dentro de la historia, los recientes sucesos, menos de una década del éxito de la Revolución Cubana, ¿no? Con Fidel Castro y este personaje icónico que va a ser Ernesto Che Guevara. Y Ernesto Che Guevara se vuelve dentro de los estudiantes, dentro de los movimientos juveniles, ese ícono de impulsarse hacia adelante, de revolucionar lo político, lo económico. Y nosotros teníamos en ese momento un gobierno sumamente rígido, duro, a manos de Gustavo Díaz Ordaz, que precisamente quería dar esa fachada con los Juegos Olímpicos que venían en camino, de aquí, pan o palo, ¿no? Aquí no vamos a permitir, esa era una de sus frases, ¿no? Y aquí no vamos a permitir que nadie se nos salga del huacal. Entonces, en esa sintonía fue que creó el Batallón Olimpia, que estaba integrado por varias instituciones, entre ellos la Dirección Federal de Seguridad, el Estado Mayor Presidencial, la Policía Judicial del entonces Distrito Federal y, por supuesto, la Policía Judicial Federal. Todos ellos, incluso además había policías que estaban infiltrados, ¿no? Haciéndose pasar por civiles, identificados con un guante blanco. Vaya, había toda una organización de rigidez, de dureza, y puede haber muchas teorías, como ya lo veíamos hace un momento, pero iban directamente a no tener la menor flexibilidad, sino iban con el palo en la mano. Es imposible justificar acciones como las que ocurrieron en este tiempo, pero justo es importante comprender por qué pudo ocurrir un fenómeno así. Y es que México como Estado no podía permitir que hubiera estas manifestaciones sociales contrarias al gobierno cuando por fin podía, digamos, pasar a un primer mundo, porque además venía precisamente de años de mucha bonanza económica. Cada generación tiene su propia señal. En este momento los universitarios que están viviendo el tema de la pandemia, yo recuerdo cuando entré a la universidad, Raúl no me dejará mentir, a nosotros nos tocó como jóvenes todo el tema del 11 de septiembre. Sí. Y bueno, en el 68 es lo que le toca a esta generación. Y aquí hay un legado muy importante que tenemos que guardar. La gente que vivió la Segunda Guerra Mundial ya está falleciendo, ya deben quedar muy pocos sobrevivientes. La UNAM, ahora que se cumplieron precisamente 50 años de este acontecimiento, puede rescatar, porque las personas que vivieron esto en su juventud tendrán ahorita entre 70 y 80 años. Y hay relatos interesantísimos y tenemos que rescatarlos porque es nuestra memoria histórica. Brevemente, uno que recuerdo, el papá de un amigo que ya murió, pero no murió en ese entonces, se escondió en un bote de basura cuando empezó a escuchar los balazos y salió como 24 horas después todo entumido porque no tenía ni idea de lo que había ocurrido y no quería tampoco salir.
pero gracias a eso logró salvar la vida. Hubo otros que se metieron al cine porque parecía que no estaba pasando nada y cuando salieron ya había pasado todo. En fin, es bien importante poder conservar estas historias y por eso personajes como Monsiváis, Poniatowska van a ser relevantes leer y conservar. Y fíjate que es algo muy impresionante porque la vida universitaria también tuvo mucho que ver. Yo, el maestro Barrosierra, y le digo maestro Barrosierra porque fue el maestro de mi papá, el gran maestro de mi papá, era rector de la UNAM en ese tiempo y toda la vida en la casa se refirieron al maestro Barrosierra así, pero tuvo un papel muy relevante porque de no haber sido por el ingeniero Barrosierra, la universidad hubiera perdido mucho y el movimiento estudiantil no hubiera tenido el impacto que tuvo porque sí profesores y estudiantes estaban muy unidos en estos ideales de tratar de evitar tanto autoritarismo, porque dijo Díaz Ordaz, hemos sido tolerantes hasta la humillación. ¿Cuál tolerantes? ¿Cuál, por favor? Sí, y brevemente, ¿no? Que se nos acaba el tiempo, pero importante decir que no hay que olvidar nunca este tipo de acontecimientos, porque me parece muy pertinente a situaciones que estamos viviendo nuevamente hoy en México. Hay mucha separación dentro de la población actual, ¿no? Por el gobierno que tenemos y sin meternos a mayores detalles, pero simple y sencillamente hay manifestaciones. Por un lado tenemos a Frena, ahora tenemos a los que están a favor del presidente y que dicen, pues si ellos fueron 100,000, ahora nosotros vamos a hacer 1,000,000 y vamos a hacer nuestra manifestación antifrena. Entonces, hay mucha separación y hay que tener mucho cuidado para que lo que ocurrió ese 2 de octubre nunca se vuelva a presentar en nuestro país. No olvidemos las marchas de las mujeres que está viendo también en este tiempo. Es una cosa que va a marcar y va a ser un parteaguas, estoy seguro de ello. Hay muchas cosas que desconocemos del 2 de octubre. Vamos a esa sección de lo desconocido. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido les voy a platicar una anécdota personal. En 1968 yo tenía 2 años. Mi papá estaba viviendo en París y mi mamá tiene una sola hermana que vivía en Tlatelolco. Y la fuimos a visitar porque al mes siguiente mi mamá se reunía con mi papá en París y entonces nos íbamos a despedir. Y esa tarde, cuenta mi mamá, que se sentía un ambiente muy feo, muy pesado, y estábamos pues en la tarde, pasando la tarde con mi tía Luz Helena, cuando de repente se oyeron unos toquidos en la puerta terribles y mi tía abrió la puerta y en ese momento se empezaron a oír balazos, se rompían vidrios, etcétera. Y yo me acuerdo que mi abuelita nos tomó a mi prima Luz Helena y a mí de la mano y nos metimos debajo de la cama. Y un muchacho, eso sí, lo tengo así como un recuerdo borrado, lo metieron en un closet y de repente pasaron como 5 minutos y empezaron a tocar otra vez la puerta y eran unos militares y entraron al departamento y mi tía muy ecuánime, no dijo nada, pero nos vieron a mi abuelita y a mí debajo de la cama y vieron que la güera, mi prima, estaba llorando. Y dijo, no te asustes, chiquita, no pasa nada. Yo creo que si no hubiera sido por las lágrimas de la güera, los militares se hubieran metido a revisar y sabrá Dios qué hubiera sucedido. Se salieron y yo me acuerdo, porque esa imagen, no sé si pueda recordar esas cosas, pero yo me acuerdo de haber visto a un muchacho que estaba llorando y tenía los pantalones mojados. Es una cosa que no sé si son recuerdos de lo que sucedió o de las narraciones que uno va escuchando, pero cada que yo escucho hablar del 2 de octubre, yo no puedo olvidar la cara de ese muchacho tan terriblemente asustado y la valentía de mi tía Luz Helena abriendo la puerta y diciendo, pasen a revisar, como si de verdad no estuviera ocultando a nadie. Conversaciones. Lo dijo Raúl en la primera sección, 2 de octubre no se olvida y no debe ser olvidado.
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos esta conversación, mi querida Ceci? Mira, yo creo que una de las personas que más ha escrito sobre esta noche es precisamente, y que más ha hablado de esto, es Elena Poniatowska. Y Elena Poniatowska, que recientemente la escuché dar una plática, es una mujer súper, súper simpática. Ella escribió porque ella estuvo ahí. Ella tenía a sus hijos, tenía un bebito chiquito y le acababa de dar de comer y dejó al bebé y ese era su compromiso. Y ella estuvo ahí metida, estuvo en medio y entonces ella se dio cuenta de que si no escribía, esto le iban a echar tierrita y todo el mundo lo iba a olvidar. Entonces, esta novela que ella escribió, La noche de Tlatelolco, se hizo muy famosa y se empezó a publicar en el extranjero. No hubo manera de poder callar a Elena Poniatowska. Creo que esa es una buena manera de empezar. Completamente de acuerdo. Creo que una de las voces y de las plumas más autorizadas en este suceso del 2 de octubre, pues reconocido por todos, ha sido justamente Elena Poniatowska, ¿no? Bien lo decía Ceci, fue protagonista del momento, y lo interesante de la labor que ella hizo en escribir estos sucesos fue precisamente recopilar los testimonios. Eso es lo que me parece más atractivo, y es la manera en que nosotros nos podemos convertir en testigos de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? A través de la letra de Poniatowska, porque como se dijo al principio de este programa, si no hubiera sido por estos autores, sería muy poco. De por sí también lo comentó Juan Carlos ahorita. Nos falta mucho por conocer sobre la realidad del 2 de octubre, pero sabríamos todavía menos si no fuera por ellos, ¿no? Entonces, en el caso de Elena Poniatowska, no solamente entrevistó y escribió los testimonios de los estudiantes o de las familias que estaban en los edificios aledaños en la Plaza de las Tres Culturas, sino que también tiene testimonios de los propios políticos y de los militares que tuvieron acción en ese momento, lo cual enriquece mucho todas las partes del acontecimiento del 2 de octubre. Entonces, de acuerdísimo con Ceci, creo que es la primera autora de la que hay que hacer mención sobre la escritura de 1968, del 2 de octubre. No deja de ser un acontecimiento histórico y en ese sentido lo que pueda novelarse tiene pues este dejo de realidad y se juega con esto. A mí me gustaría hacer mención del libro de Vicente Leñero, Historias del 68. Vicente Leñero, quien falleció en 2014, era guionista y era periodista también. De hecho, uno de los grandes manuales de periodismo que se estudia todavía en las universidades en México es de Vicente Leñero. Y vale la pena mencionar que justo aquí en el programa hacemos mucha alusión al cine. Y lo que había pensado inicialmente Leñero era hacer el guión para una película que terminó pues novelándose, pero ese ejercicio periodístico, ese ejercicio cinematográfico de un acontecimiento histórico, pues le da a este libro pues mucho plus y mucho balance. Y muchas de las plumas que escribieron en este tiempo tuvieron que ver con una cuestión muy política. Ellos siempre fueron gente de izquierdas y y muy perseguidos, muy perseguidos. Pienso, por ejemplo, en José Revueltas. José Revueltas me lo encerraron en Lecumberri y él escribió una novela que se llama México del 68, Juventud y Revolución, y prácticamente todas las hojas que se escribieron de esta novela fueron escritas desde una celda de Lecumberri. Hoy vemos el Palacio de Lecumberri y lo vemos como el gran archivo de la nación, pero fue una cárcel terrible. Y José Revueltas estuvo ahí, estuvo en las Islas Marías, pero él recoge también, como lo hicieron Leñero y como lo hizo Poniatowska, todos los testimonios y los va ordenando, y durante los meses que estuvo en Lecumberri, pues se dedicó a escribir alrededor de este movimiento, tratando de dejar memoria histórica. Decía yo hace rato que Poniatowska pues, recogió varios testimonios, entre ellos uno relevante porque después esta persona va a escribir también su propia autoría en relación a este suceso, es sobre Oriana Fallaci, una periodista italiana que estuvo precisamente en ese momento, incluso tuvo 2 heridas de bala. Entonces,
Poniatowska recolecta también el testimonio de esta periodista italiana, pero más adelante nos encontramos con la propia obra que se titula Nada y así sea, de Oriana Fallaci, en la que relata precisamente lo que para ella es la estupidez de una guerra interna, ¿no? En cualquier sociedad de la humanidad. Entonces, importante hablar sobre ella. Y el otro que quería hacer mención es Los días y los años, de Luis González de Alba, porque para poder entender cómo inicia este acontecimiento, las manifestaciones, ya lo hacíamos mención hace rato, es entender cómo pensaban en aquel momento los estudiantes universitarios, los profesores, los intelectuales, pero particularmente me meto en la juventud de los estudiantes. Y entonces, desde la perspectiva de ellos, había mucha sensación de abuso por parte del poder, los sentimientos estaban frustrados, estaban opacados. Entonces, este libro precisamente nos adentra a las sensaciones de los propios estudiantes y cómo inician las revueltas y las manifestaciones. Hemos mencionado que hay acontecimientos que marcan generaciones. Aquí voy a hacer alusión a alguien que ya es como políticamente incorrecto, Paco Ignacio Taibo, Sí. que es ahorita el director del Fondo de Cultura Económica, que ha sido muy polémico en esta 4T. Pero bueno, en su bagaje como escritor, que creo que debería más bien dedicarse a ello, tiene un libro que habla sobre el 68. Pero lo interesante de este libro es que se va unos años atrás. Para poder comprender cómo se hace el caldo, necesitamos ir desde los ingredientes. Entonces lo que hace Paco Ignacio Taibo es hacer precisamente eso, hacer un relato de los años 60 en México para que hacia finales de la década pueda acontecer el 2 de octubre. Y ha habido polémica alrededor de todo, porque si tú también le preguntas a mucha gente que estuvo ahí, hubo un gran silencio. De hecho, las noticias, que era como la gente se enteraba antes, Jacobo Zabludovsky, que era la voz de la noticia de aquel tiempo, decía que había habido un pequeño movimiento de revuelta, pero algo chiquitillo ahí, como que habían incendiado un cochecito, ¿no? Y entonces, las noticias a nivel internacional, Associated Press, France Press, todas las agencias de noticias internacionales estaban dando lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, era curioso lo que sucedía. En México no nos enterábamos y en el mundo ya estaban muy enterados. Y por eso es por lo que hay una novela muy interesante que se llama Disparos en la Oscuridad, que se pone, como dice Juan Carlos, un poquito atrás y se centra en ver por qué Díaz Ordaz reaccionó como reaccionó, cuál fue su camino hacia el poder y por qué estando en el poder en ese momento él reaccionó de una manera tan autoritaria y como tan estridente contra muchachos que verdaderamente no iban armados. Sí, correcto. Y a mí me gusta, qué bueno que Juan Carlos hizo mención de Paco Ignacio Taibo, porque va a colación a lo que yo mencionaba hace rato sobre el entendimiento. La historia siempre te tienes que ir en retrospectiva para ir entendiendo más el contexto. En ese caso yo hice mención incluso del movimiento de la Revolución Cubana, ¿no? Con Fidel Castro y con Ernesto Che Guevara. Y Paco Ignacio Taibo, si bien, como lo dijo Juan Carlos, no es una de mis personas favoritas, siempre le he dado el crédito de que escribe la historia de manera muy interesante. Tiene un libro justamente e hizo el recorrido del Che, ¿no? Cabe mencionarlo. Entonces, es un tipo muy instruido, obviamente de manera muy izquierdista, ¿no? En términos de la Revolución Cubana, y esto lo traslada perfectamente en la década de los 60 y todo el contexto que estábamos viviendo a nivel juventud, ¿no? Esa es una realidad. Y por el otro lado, del otro autor, muy reconocido, todo mundo hemos de alguna u otra manera llegado a él, al señor Carlos Monsiváis, y en este caso en comunión con Julio Scherer, ¿no? Hizo este libro que se llama Parte de Guerra, ¿no? En un oficio periodístico que yo decía que hay que conocer las aristas siempre de la historia. En este caso, pues ya hemos hablado y hecho algunas recomendaciones de los sucesos, del contexto, de los universitarios. Carlos Monsiváis se centra más en el asunto político, cómo estaba precisamente el caldo de la política en ese momento y también de los militares. Entonces, este libro está centrado precisamente en el punto de vista de ellos y cómo es que iniciaron el tiroteo y más adelante lo que se convirtió en una masacre. Raúl hace alusión también a Scherer, quien terminará forjando el gran periódico del Heraldo, no, perdón, el Excelsior, Excelsior.
perdóname. De hecho, por ahí hay también un libro que relata cómo se termina estableciendo ese Excelsior que después murió y después volvió a renacer. Pero precisamente es uno de los personajes interesantes a seguir. Y a ver, incluso para entender la 4T o la T4, como lo queramos ver, no quiero polemizar, hay que comprender que muchos de estos personajes que están alrededor de la actual presidencia vivieron estos acontecimientos y hablamos de una generación de izquierdas. Que evidentemente van a rebotar con una generación de derechas, y bueno, esto es lo que se está demostrando en América Latina completo, ¿no? De Bolsonaro a Evo Morales y bueno, pasando por Hugo Chávez y ahora Andrés Manuel. Toda una generación que se ve marcada por acontecimientos de época. Hacer nada más rápidamente alusión a otra novelita, quizá más contemporánea, que se llama Regina, de Antonio Velasco Piña, donde ahorita mencionaba que Monsiváis es muy político. Aquí lo que hace es un retrato más bien a través de un personaje más espiritual y más cultural. Recordemos que México es un país sumamente católico, que al tener a una generación que vela más por el tema de la izquierda, el comunismo, recordemos que está Cuba con todo esto, y ser reprimido como venían siendo los militares en España, en Italia, en Alemania misma, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se tejen estos rebotes que son históricos y lo sabemos analizar. Vale la pena también esta novela. Algo que a mí me gustaría recomendar también es 1968, Los archivos de la violencia de Sergio Aguayo. Y la pregunta que él hace, el planteamiento con el que él abre esta crónica es: ¿qué fue lo que llevó a los jóvenes de aquel tiempo a salir de su zona de confort y en un momento determinado salir a tomar las calles, a protestar y ir a lo que ellos tenían como ideales para defenderlos? Muy, muy interesante. Contesta, hace una recopilación muy, muy intensa de personas que estuvieron involucradas en el movimiento para dar respuesta. Sí, de acuerdo. Y yo también quería hacer mención, si se fijan, he estado tratando de ver todos los puntos de vista poco a poco. Entonces me toca ahora hacer la mención sobre decir que no toda la obra literaria que tenemos ahí a disposición apoya justamente el movimiento del 68. Tenemos la contraparte, y en este caso me gustaría hacer mención de dos obras de dos autores. Una de ellas se titula Así Tlatelolco, historia de una infamia, que fue publicada ya en el año 1969, un año después, por Roberto Blanco Moeno, y él se centra particularmente en los ataques anticomunistas, ¿no? Tema del que ya hablábamos hace un momento. Pero todavía más importante, hacer mención de la obra de El Móndrigo, que inicialmente fue publicada de manera anónima. Más adelante, pues ya sabemos que el autor es Jorge Joseph, ¿sí? Y aquí, muy interesante, a mí me recuerda incluso los que hemos tenido oportunidad de leer Mein Kampf, ¿no? de Adolf Hitler. Hitler lo que pretende es que el lector comulgue o empatice con todas sus propuestas. En este caso, precisamente, Jorge Joseph lo que pretende es que el lector termine justificando la masacre de Tlatelolco, ¿no? Trata de ser un elemento narrativo persuasivo para que el lector se convenza y diga, sí, es válida la masacre de Tlatelolco. Entonces, es interesante también leer este tipo de literatura, como siempre, para ver cómo pensaban los del lado opositor, ¿no? Muy, muy interesante. Al final, en cualquier acontecimiento histórico, y esto es histórico, hay siempre al menos dos versiones. En realidad hay una versión por cada cabeza. Y esto es lo que ocurre, y por eso se puede, pues, polemizar. Efectivamente, viene de salida una generación que piensa de una manera más dictatorial, y viene una juventud que va a tratar de contrarrestarlo. Y por eso es que estos choques culturales se dan y se deben dar a través de la literatura, porque la literatura, junto con el arte, son los primeros que se dan cuenta de estos cambios de época. Y en ese sentido, creo que vale la pena hacer alusión no solo a las obras literarias, que nos faltan algunas todavía, sino también a la cinematográfica. Y creo que por lo menos a los nacidos en los 80, Raúl no me dejará mentir, Rojo Amanecer es como una película emblemática para hablar del 68. Y algo que a mí me gustaría, que se me ocurrió ahorita escuchándote hablar, Juan Carlos, es
y sobre todo lo dijo Raúl hace ratito, es todas estas personas que estuvieron marchando y que eran los jóvenes del 68, muchos de ellos están en el poder. Y qué curioso, son líderes sumamente autoritarios. Entonces, es de no creerse, porque ellos estaban luchando contra un presidente que sí, efectivamente, fue muy autoritario, y ahora a todos estos baby boomers que estamos viendo en el poder, los vemos con mano férrea y tampoco apoyando mucho a las protestas, ni siendo muy abiertos cuando los están criticando. Eso es algo que vale la pena mencionar. Sí, y en este mismo tenor también hay que hacer mención del libro La Plaza de Luis Espota, ¿no? Que precisamente a eso se dedica en esta obra, ¿no? Fue escrito en el año de 1971 y hace una crítica sumamente fuerte, pero ¿qué creen? Que la crítica no es ni al gobierno, ni a la política, ni a los militares, sino a los protagonistas, ¿no? Al movimiento, a los jóvenes, es a ellos a quienes se atreve a criticar. Y fue muy polémico, muy criticada esta novela justamente porque fue uno de los primeros en atreverse a dar sus opiniones contrarias a lo que el resto, no solo de México, del mundo estaba abogando en ese momento debido al movimiento del 68. Entonces Luis Espota incluso terminó por ser expulsado del círculo literario de aquella época. Muy interesante también, otra novela más para leer los puntos contrarios. Es que, bueno, al final se da siempre esta polémica. Olvidé lo que iba a decir ahorita por andar pensando en otras cosas. Pero bueno, vamos a ir despidiendo el programa con alguna recomendación. Es que me quedé con la idea de que el poder corrompe y es precisamente lo que acaba de ocurrir. Estoy pensando en este chavo, no recuerdo su nombre, que también se metió a trabajar en Televisa del Yo Soy 132 y entonces el poder corrompe y regresamos. Por eso es que es bien importante escuchar a nuestra juventud. A diferencia de lo que acaba de mencionar Raúl, creo que, y es lo bonito de ser un profesor universitario, poder estar siempre cerca de los jóvenes porque los jóvenes pueden y deben ser escuchados porque ellos tienen juventud, divino tesoro, la posibilidad de ver más a futuro de lo que puede hacerlo quizá un adulto. Yo quisiera nada más recomendar la película de Roma, que me parece extraordinario retrato de época alrededor del 68. De hecho, la escena perfectamente bien ilustrada por el Chivo Lubeski en un plano secuencia excepcional, precisamente del 68, nos permite ver a México precisamente en este año. Vale mucho la pena ver Roma. Eh, con todo y que puede estar no todo en español y en blanco y negro, es una genialidad. Yo creo, mi querido Juan Carlos, que a mí me gustaría recomendar una pluma de las protagonistas de aquel tiempo, Fernando del Paso, Palinuro en México, que habla precisamente de lo que sucedió esa noche terrible del 2 de octubre de 1968. Sí, yo también, además de, bueno, ya habíamos mencionado Poniatowska, creo que es una de las primicias, ¿no? En este sentido, pero también me gustaría recomendar la obra de Regina, 2 de octubre no se olvida, que es de Antonio Velasco Piña, y precisamente trata de plasmar una herencia cultural mexicana desde el punto de vista de la espiritualidad y cómo esta espiritualidad se va a relacionar con los acontecimientos políticos y revolucionarios a través de deidades católicas, prehispánicas y tibetanas. Entonces, creo que también es una recomendación. Y en la parte cinematográfica, lo dijo Juan Carlos, ¿no? Rojo Amanecer, me parece que es una película que hay que ver. Pues despedimos el programa, desgraciadamente se acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos, los esperamos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y quiero agradecer a Jimena Basulto por ayudarme a hacer el guión de este programa. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre para que nos acompañe. ¿Sí? Se despide de ustedes. Soy Raúl Sanz. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. También un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Valeria Martínez y Brandon Hudley que hacen esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Le disparan a todo lo que se mueve y muchas balas dan en el blanco. Quedarse quieto. Si nos movemos, nos disparan. ¿Estás muerto? ¿Por qué no me contestas? Voy a morir. Voy a morir. Me duele. Me está saliendo mucha sangre. Aquel también se está desangrando. ¿Quién? ¿Quién ordenó todo esto? Aquí, aquí, Batallón Olimpia. Aquí, Batallón Olimpia. Hay muchos muertos.
Hay muchos muertos. Asesinos, cobardes, asesinos. Son cuerpos, Señor, son cuerpos. Las voces de Tlatelolco, fragmento, José Emilio Pacheco.